Buenas noches, amados hermanos. Reciban un cariñoso saludo en el amor de nuestro Señor Jesús en esta noche, hoy viernes, terminando una semana y un mes más por la gracia de nuestro Dios que hasta aquí nos ha traído y hasta acá nos ha ayudado en medio de todas las situaciones que podemos pasar. Él permanece fiel, su gracia, su misericordia siempre están sobre nuestras vidas. Les damos la bienvenida a este estudio bíblico. Damos gracias a ustedes que ya están conectados. Saludamos a los que se unirán después y también a los que verán esta transmisión en otro momento. Dios les bendiga. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo para que el Señor cautive nuestros pensamientos, nuestra atención, que nada nos distraiga cuando decidimos ponernos atentos a su palabra y que hoy el Señor le hable a nuestro corazón según su propósito que Él tiene en nuestras vidas. Padre bondadoso, Señor, te damos Aleluya, muchas gracias, gracias Señor. porque tú, Gloria a Dios, Señor, Dios gracias, mío, Santo eres bueno. Espíritu Santo. Gracias, Dios precioso Padre Santo, Salvador, por el regalo que nos das, Señor, de la vida, por la posibilidad, Señor, de estudiar tu palabra libremente. Gracias, Señor, por poder tener las escrituras, que son una fuente inagotable de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra es un manantial que no gracias, se Señor. agota, es un manantial que continuamente está fluyendo y siempre tiene para nosotros, Señor, lo que nuestra alma necesita. Gracias te damos, Señor, por los pastores. Amén. Gracias te damos, Señor, por sus vidas. Y agradecemos porque sabemos que eres tú quien se glorifica a través de ellos para ministrarnos, para instruirnos con tu poderosa palabra. Señor poderoso, gracias también por cada miembro de la iglesia que tiene un espíritu dispuesto y un corazón atento para recibir tus palabras. Gracias, Señor. Solo tú pones en nosotros hacer tu Amén. voluntad y agradarte. Solo tú puedes permitir, Señor, que nosotros tengamos la alegría de escuchar tus palabras y de hacer a un lado otras actividades o otros propósitos que pudiéramos tener para poder oír la palabra que tú nos quieres enseñar. Sabemos que tu palabra siempre llega a tiempo y que estamos, Señor, en tiempos difíciles, donde tu palabra nos advierte, nos anima, nos instruye, Señor, y nos enseña. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque sabemos, Señor, que tú nos capacitas a través de ella. Nos preparas, Señor, para la batalla que tenemos que librar. Tu palabra siempre nos dará el argumento para resistir a Satanás y todas sus obras, para resistir a este sistema mundo y aún para resistir a nuestra carne, Señor, que tantas veces, Señor, quiere desviarse de ti. Gracias porque tu palabra es poderosa y tú la traes a nuestra mente y a nuestro corazón en el momento adecuado, en el momento oportuno, Señor, para que seamos ministrados con ella, Señor. Padre amado, cautiva el corazón. Quizás alguien por casualidad entre a esta transmisión o quizás alguien entre sin mucho interés, pero Dios, atráele, cautívale, Señor, y que tus palabras queden grabadas, Señor, sobre todo que podamos llevarlas a la práctica y podamos ser conscientes de la importancia de ser alimentados con ella. Señor, solo tú nos nutres con tus palabras y satisfaces nuestra mayor necesidad, que es una necesidad espiritual. Nos ponemos en tu presencia y rogamos de tu gracia, rogamos de tu ayuda, Señor poderoso. Padre lindo, que al transcurrir este tiempo podamos juntos disfrutar, Señor, el adorarte, podamos disfrutar el escuchar, Señor, la instrucción a través de nuestros pastores y podamos regocijarnos en ti, Señor. Padre bondadoso, Señor, que hasta donde quiera que estén tus hijitos, Señor, y donde quiera, Señor, que puedan recibir esta transmisión, tu palabra corra hoy y sea glorificada, Señor.
que tú toques corazones, cambies vidas, transformes la manera de pensar y de vivir y nos sujetes, Señor, a lo que tus palabras nos enseñan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, poderoso Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, estamos hoy en la Biblia comentada y estamos estudiando un texto en su contexto y estuvimos el viernes pasado, iniciamos este estudio de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, y lo vamos a recordar, que dice: pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Y pues empezamos a desarrollar el tema en su contexto, que va desde el versículo 18 hasta el 29. Nos quedaron algunos versículos por analizar, así que retomaremos el capítulo, pero lo vamos a leer todo para ponernos precisamente en ese contexto en que el Señor dio estas palabras para su iglesia. Versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que les engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Damos gracias a Dios por su preciosa palabra que vamos a estar estudiando, pero antes de entrar en el estudio, vamos a alabar al Señor con un cántico. Amén. Quien vive
Gloria a Dios, nuestro Señor Jesús es digno de alabanza. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y merece toda exaltación y toda gloria. Una vez más le damos la bienvenida a todos y a los demás que se han estado uniendo para tomar parte de este estudio en Primera de Juan capítulo 1, versículo 27. Ya dimos lectura a este pasaje bíblico y hace 8 días estuvimos hablando de que quizás este versículo podría ser usado en una manera incorrecta al pensar que de pronto no necesitamos ser instruidos o no necesitamos ser enseñados o no necesitamos que alguien nos comparta y nos afirme en la doctrina de nuestro Señor Jesús. Pero estuvimos viendo que el texto se encuentra en un contexto muy particular donde el Señor usa al apóstol Juan para advertir a la iglesia de lo que vendría en los últimos tiempos. Y nos habla de que en los últimos tiempos, a partir del versículo 18, surgirían anticristos, surgirían muchos anticristos, es decir, muchos falsos maestros que nos advierte salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Generalmente son personas que se atribuyen precisamente la unción de Dios como si fuese casi algo exclusivo de ellos y que les da algún poder para manejar a las personas, para manipular a los creyentes. Entonces recibimos esta advertencia de parte de Dios del peligro que se viviría en nuestros días. Nosotros podemos verlo y podemos experimentarlo alrededor. Y entonces el Señor nos recuerda que tenemos una unción, la unción del Santo, y que conocemos todas las cosas. ¿Qué es lo que conocemos nosotros según lo que nos expresa el apóstol Juan en este capítulo? Conocemos la verdad sobre la salvación. Recibimos un mensaje de parte de Dios y pudimos tener claridad en nuestra mente lo que implica la salvación para nuestras vidas. No se trata de un conocimiento, una cabeza llena de conocimiento de pronto histórico de la Biblia, de referencias de cantidad de cosas, sino de que tenemos una salvación en Cristo, la hemos experimentado, la vivimos y la disfrutamos en Cristo. Por eso, precisamente el apóstol Juan nos hace un llamado a permanecer en lo que ya conocemos. Y este es uno de los peligros de este tiempo. Estos anticristos, estos que se declaran a sí mismos ungidos inclusive y que casi que imposibilitan a las personas para que siquiera hablen algo en contra de sus enseñanzas, ellos tratan de desviarnos de lo original que recibimos de parte de Dios. Nos quieren desviar de permanecer en la enseñanza que recibimos en el principio, mas aquí Juan nos exhorta: en lo que oyeron desde el principio, permanezcan en esto. Ustedes permanecen, si ustedes permanecen en esto, permanecen en el Hijo y en el Padre. Entonces es muy importante que la iglesia renuncie a esa ansiedad de oír cosas novedosas, de cosas nuevas, que son un peligro en estos tiempos. Entonces, hasta aquí avanzamos hace 8 días y hoy pues nuestros pastores nos van a guiar para terminar con el resto de este capítulo que el Señor en su voluntad ha querido que escuchemos una vez más esta advertencia sobre estos últimos tiempos. Muy buenas para todos. Amén. Reciban un saludo de corazón. Nos da alegría encontrarnos con usted, así sea virtualmente, para estudiar juntos la palabra del Señor. Pastora Cristina, Dios la bendice. Pastor Amén, Elías, Pastor Hugo. Dios lo bendiga. Amén, amén, y muy buenas noches para todos nuestros hermanos. Esperamos que juntos podamos tener una gran recepción de la palabra, que juntos estemos muy atentos y escudriñando las escrituras y pues bueno,
constatando por la misma escritura todas las verdades que ella nos expresa y que el Espíritu Santo toma y quiere ayudarnos a mantener, a permanecer en ella. Así que sean todos bienvenidos. Amén. Bien, vamos a continuar, queridos hermanos, con el estudio que empezamos hace 8 días. Recuerden que estamos en nuestra sesión La Biblia en su contexto y que debemos tomar cada versículo, no lo podemos divorciar de su contexto. Y por eso el versículo 27 de Primera de Juan, capítulo 2, si lo tomamos aisladamente, recuerdan que dijimos que terminaríamos por pensar que no necesitamos de nadie, de ningún ser humano, de ningún maestro, para que nos explique las escrituras, porque está diciendo, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bien, si pensamos en este versículo y reflexionamos acerca de estas palabras sin tener en cuenta el contexto bíblico o el contexto inmediato, pues usted y yo terminamos pensando que no necesitamos de nadie, que el Espíritu mismo nos va a revelar todo. Sí, yo sí creo que el Espíritu Santo desde Amén. luego nos enseña, Definitivamente. pero no podemos llegar a la conclusión, Pastor Leonidas, de que no necesitamos a persona alguna para que nos ayude a interpretar la Escritura. Amén, porque es que en el transcurso de la historia de la iglesia, pues ha sido el Espíritu Santo definitivamente quien nos ha ayudado a conocer las verdades que están aquí escritas en este hermoso libro. Pero dentro del contexto que vemos es respecto de los falsos maestros que van llegando con una interpretación privada, que quieren hacernos creer como si se tratara de algo nuevo, de algo que no se conocía, de algo que recién se va a revelar, y es ahí donde entra con fuerza este texto, dentro de ese contexto, para que nosotros entendamos que ya tenemos una verdad que desde el comienzo el Espíritu Santo ha sido el que nos la ha enseñado y nos la ha entregado, y que por lo tanto tenemos que discernir cuando llega una persona diciendo Dios me mostró, Dios me reveló, el Señor me aclaró, y traen ideas distorsionadas o nos hablan de un nuevo Cristo, de un nuevo Mesías, de una nueva interpretación que no se ajusta a la palabra. Ahí nosotros tenemos que hacer esta aplicación clara, concisa, de que no hay otro maestro diferente al Espíritu Santo y que Él es suficiente para traernos luz al texto. Amén. Mire que entonces habíamos quedado en el versículo 26 que dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Bien, ahora entendemos que Juan está diciendo que no necesitamos a nadie precisamente por causa de los anticristos o por causa de los falsos maestros, porque una de las características de los falsos maestros, de los anticristos, además, es que buscan engañarnos. Eso es algo que usted y yo debemos de tener siempre en cuenta, que los anticristos, los falsos maestros, siempre buscarán engañar a los hijos de Dios. Amén. Y cada uno de nosotros ahí es cuando debemos de estar tan conscientes de la unción que tenemos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón y que nos va a recordar la palabra para no ser engañados. Ahí yo no necesito correr al pastor o correr a una fuente diferente que no sea el Espíritu Santo y su palabra para darme cuenta del error y cimentarme en la verdad. Amén. Mire que necesitamos oír la palabra de Dios. Bueno, cuando decimos oír la palabra de Dios, casi siempre la ponemos en el sentido de que necesitamos oír mensajes, prédicas. Y yo lo necesito, usted lo necesita, a todos.
pero hemos de tener cuidado qué escuchamos, porque las herejías, lo que nos aparta muchas veces de la verdad Ujú. y que lleva a muchos a renunciar de la fe, es por escuchar herejías. Ujú. Y hoy dice Juan que en los últimos tiempos habrán anticristos. Cuanto más ya en los postreros tiempos, Ujú. muchos falsos maestros que se levantan para engañarnos y hacernos apartar del Señor Jesucristo. Mire, Pastor Leonidas, perdón, estoy pensando en lo siguiente, que nosotros tenemos cuidado de las personas que hablan en nuestros púlpitos, Ujú. pero no son los únicos y exclusivos falsos maestros, porque falso maestro podría venir ser todo aquello, toda aquella persona que se levanta en contra de Cristo y de sus enseñanzas Ujú. y que busca ridiculizar las escrituras, de menospreciarlas o de, o de quitarle ese poder y esa efectividad que tiene la palabra de Dios. En eso estoy pensando, por ejemplo, que qué es lo que escuchamos, por ejemplo, en los programas de televisión, porque hay algunos canales especializados que son documentales, que cuando uno los mira, Ujú. uno descubre desde un principio que el propósito que tienen es atacar la Biblia. La atacan, no son pastores, Ujú. no es un profeta hablando, pero es un falso maestro. Es un falso maestro que está ridiculizando la Biblia, la está a veces negando o a veces la acepta, pero quiere hacerle quitar todo su relato milagroso. Y si nos acostumbramos a oír y a ver esa clase de programas pseudocientíficos, entonces podríamos terminar pensando que María Magdalena fue esposa de Jesucristo. Y ya ahí nos estamos desviando de la verdad. Claro. Oh, yo pregunto, ¿qué clase de programas seleccionamos nosotros para ver? Bueno, los mensajes de la iglesia, amén. Pero no nos perdemos ningún programa de esos que dice descodificando la Biblia o descodificando los milagros, algo así, o el evangelio y se inventa, bueno, aparecen una cantidad de evangelios. Entonces encontramos cristianos que tienen una mezcolanza en su mente de doctrina, pero también de errores, de herejías, Ujú. de engaño de Satanás. Tenemos que tener cuidado entonces realmente con los falsos maestros, los que se levantan en una cátedra en la universidad. Bueno, tenemos que escucharlo y recibir la clase, pero tenemos que tener nuestros oídos abiertos, Así es. porque ellos a veces desde las mismas universidades ni siquiera se levantan en favor de la ciencia, es que es un ataque directo contra la Biblia, hablan con odio. ¿Qué es lo que vemos en la televisión? ¿Cuáles son nuestros programas favoritos, sobre todo esos documentales? Ujú. ¿Qué es lo que miramos? Los artistas también son falsos maestros. Las canciones, esas que solemos escuchar, muchas de ellas, su letra es en contra de Dios, son letras anticristo. ¿Qué es lo que los políticos? Los políticos con sus propuestas y leyes que quieren que se aprueben en el Congreso, muchos de ellos son anticristo. Y tenemos que recordar esto, Pastor Leonidas, del versículo 26, que dice, el propósito, les escribo esto, volvamos a ver, primera de Juan, yo me salí aquí, pero vuelvo y leo, primera de Juan 2:26, ¿cierto? Ujú. Les escribo esto, os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Cuántas personas se levantan hoy en día
por todos los medios posibles para engañarnos. Las redes sociales, pensemos los memes que nos llegan. Un meme que a veces podemos ver como insignificante, ¿no? Como que nos produce risa, pero que tiene el propósito de engañarnos, de atacar nuestra fe, de vulnerarnos. Un chiste. Bueno, y tantas otras cosas que seguramente usted ya se habrá dado cuenta cómo su fe está siendo atacada por diferentes frentes. Y Juan está diciendo, os escribo esto porque hay engañadores. Y eso nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de la palabra escrita. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ninguna revelación, ningún sueño, ninguna nueva unción, como se les llaman, algunos se llaman que están bajo una nueva unción, tiene poder sobre lo que está escrito. La palabra escrita es la verdad. Y esta es la palabra que toma el Espíritu para revelarnos y hacernos entender. Como decía usted, Pastor Hugo, un chiste con una insinuación que ataca la fe es un chiste que yo ya quiero borrar de mi celular y que jamás voy a compartir. Yo no voy a retransmitir una herejía, una mentira, porque cuando dice, les he escrito esto sobre los que los engañan, está dejando claramente que hay una verdad que es una verdad expresa claramente en lo escrito, y cualquier cosa que ataque esta verdad, que es la verdadera verdad que nos hace libres. Amén. Y que es una verdad que ni la ciencia puede desmentir. A veces, como decía mi pastor Hugo, la ciencia, pero que es la falsamente llamada ciencia, quiere atacar la Biblia. Pero cuando la falsamente llamada ciencia ataca la Biblia, realmente ataca es a Dios, porque Dios es el Dios que creó todo bajo la ciencia divina con un propósito para todos. Entonces, esto escrito no puede ser atacado, pero el que lo ataca es el anticristo, es el mentiroso, y nosotros ya tenemos que desechar. Pastora, ¿me acuerda usted del texto que escuchábamos el antier? ¿Estaba en qué? ¿En segundo o en primera de Timoteo? Segunda de Timoteo 3. Sobre los falsos. Sí, ¿cuál era? Estábamos en... Segunda de Timoteo capítulo 3. Hablaba sobre sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. No exactamente, creo que sí. Bien, me ayuda a buscar y mientras tanto también debes saber esto que bien. los bien. Porque si no tenemos en cuenta, queridos hermanos, y no somos vigilantes sobre la advertencia que nos hace Juan, que enciende una alarma de peligro para hacernos reaccionar acerca de lo que oímos, entonces por el escuchar no solamente viene la fe, sino también puede venir la apostasía, porque depende de lo que yo esté escuchando. Si yo escucho falsos maestros, ¿sí? Si eso es lo que suelo escuchar, científicos que atacan continuamente la Biblia, vamos a terminar o corremos el gran peligro de que nuestra fe se debilite. Sí. ¿Lo encontró, pastora? Bien, entonces, digamos, acá voy a buscar aquí, téngame un poquito de paciencia, hablar sobre la apostasía. Bien, retomamos aquí entonces, mientras tanto, déjeme buscar a mí aquí. La importancia, mis amados hermanos, de escudriñar las Escrituras, porque el Espíritu Santo siempre va a tomar lo de Cristo, y lo de Cristo está en la palabra de Dios. Los falsos maestros pueden tomar en una gran mayoría la palabra de Dios para distorsionarla, para cambiarla, para cambiarle el sentido de la verdad. Y es por eso que el apóstol Juan nos recuerda
lo que está escrito, lo que está escrito, es lo que está escrito. Una nueva revelación está escrita. ¿Por qué es nueva? Porque no tiene un sustento bíblico, porque no tiene un soporte de la palabra. Entonces nosotros, por el Espíritu Santo y la verdad de la palabra, no vamos a ser engañados. Y qué bonito y esa confianza que nos brinda el apóstol, ¿no? Cuando empieza a decir que la unción que nosotros recibimos, porque esa unción que ahora va a empezar a expresar el apóstol Juan es para su iglesia, que está en su iglesia, y que el Espíritu Santo con que hemos sido ungidos, pues nos va a recordar para no ser engañados. Amén. Eh, Bien, ahora entonces vamos a hablar cómo protegernos. Amén. Cómo protegernos de los falsos maestros, ¿cierto? Maestros. Ahora ya encontré el texto, queridos hermanos. Estaba ahí abierta mi Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 y dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, esto se llama apostasía, ¿no? Para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Entonces lo voy a leer aquí en esta versión mejor, esta Biblia, en la versión de Reina Valera, que me gusta porque nos aclara mejor algo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué algunos terminan apostatando de su fe? ¿Por qué algunos terminan apostatando de la fe? Porque se la pasan escuchando a espíritus. Ahora, fíjese que aquí habla de espíritus. Lo que quiere decir es que así como está el Espíritu Santo, la unción está sobre nosotros, el Espíritu de Dios, también hay espíritus malos, o sea, espíritus inmundos, impuros, de engaño, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lo que nos da a entender acá, Pastor Leonidas y queridos hermanos, es que esas personas que hablan tan bonito y que tienen, perdón, un cierto carisma y don de convicción para enseñar sus doctrinas, su inspiración es demoníaca. Eso hay que ponerlo claro, hay que tenerlo claro. Es por inspiración demoníaca, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora, cuando habla de doctrina de demonios no significa que esa persona está hablando de los demonios. Es lo que tal vez menos mencione. Tal vez es lo menos de mencione, pero son predicaciones, aunque tome la Biblia, inspiradas por Satanás mismo. O sea, la fuente de esa predicación es el espíritu de engaño, que tiene el propósito de hacer apartar de fe a muchos creyentes, y algunos de ellos terminarán apostatando de la fe, dice Pablo, por estar ¿qué? Escuchando, viendo. Tengamos cuidado porque usted puede decir, mire, a mí me gusta y es que no me pierdo ningún capítulo de, bueno, de esos que presentan en la televisión, que son documentales. Y el título ya es sugestivo porque ya van directa contra la Biblia, para negar lo milagroso, para ridiculizar la fe, para ver a Jesucristo no como Dios, sino como hombre. Y terminamos creyendo eso. Terminamos pensando o dudando de si que todo lo que desde un principio, que es la verdad, esa verdad que nos enseñaron, es así. Qué peligroso. Qué peligro. Entonces, mis hermanos, sí, hay que hacer mucha énfasis aquí acerca de lo que escuchamos, porque ahí está claro en 1 Corintios 4:1, que el problema es que estarán escuchando espíritus engañadores, pero igualmente el problema es que cuando alguien está creyendo que ese mensaje, esa doctrina, ese capítulo de que habla la pseudociencia es verdad,
y le da validez es porque ya ha sido engañado. Y luego tildan al que está en la verdad de fanático, empiezan a desviarse y empiezan a darle más validez a la falsamente llamada ciencia o a esas aparentes verdades, porque Satanás nunca se va a presentar como engañador, nunca se va a presentar como un emisario de Satanás, nunca va a decir es que yo vengo en el poder de un demonio. Ellos siempre se van a presentar como Satanás, como ángel de luz. Es decir, ellos se presentan como servidores de Cristo o se presentan como auténticos reveladores de la verdad y de esa manera buscan que las personas, especialmente quienes van a ser engañados, pues él procura engañar a los que están procurando conocer la verdad o a los que ya tienen la verdad. ¿Y cómo es que los engañan? Tomando algo que es auténtico para distorsionarlo, como cuando alguien hace una emisión de billetes de 50.000 y pues si quiere pasarlos por billetes de 50.000 no va a editar un poco de caramelitos, como de aventura y eso. Él quiere sacar la mejor edición de billetes de 50.000 para engañar. Eso hacen estos engañadores. Tratan de tomar e imitar de la mejor manera lo que está en la Biblia, pero haciendo su distorsión para poder engañar. De otra manera, pues no estarían engañando si no quieren presentar algo de parte de lo auténtico, pero metiendo la falsedad. Entonces, tengamos mucho cuidado, vuelvo hago énfasis sobre lo que dice mi pastor Hugo, sobre lo que estamos escuchando, no sea que estemos escuchando espíritus de demonios. Amén. Espíritu de demonios. Entonces la fuente es demoníaca. Sí, la fuente es demoníaca y uno de, como el modus operandi de los falsos maestros, como el perfil de ellos, cuando se presentan ante el público, es que a ellos les mueve, es el deseo de lo novedoso. Casi siempre están atrayendo a las masas, a las personas, con una nueva revelación. O sea, siempre nos van a decir que tienen algo nuevo. Le dicen, cójase de los cinturones, porque ahí va un bombazo. ¿Cuál es el bombazo? Una nueva revelación. Porque ellos desprecian lo antiguo, el antiguo camino. O sea, lo que siempre hemos oído, lo desprecian. Y por eso muchos creyentes, cuando escuchan la verdad, cierran sus oídos, porque les han hecho creer que eso ya lo sé. Pero la Biblia no pasa de moda, siempre se actualiza. Es para hoy, es para mi vida, en mi contexto, en mi, en mi vida, como estoy viviendo, es para mí, para cada uno de nosotros. Entonces, una manera de atrapar a las personas siempre es trayendo algo nuevo, una nueva revelación, algo que el Señor les reveló que a nadie más, porque solamente esa persona pues, fue la escogida, y así atrapan a las personas. Así es. Y este tipo de personas que están dominadas por espíritus porque su doctrina es demoníaca, están controladas por el espíritu del mal, siempre quieren intimidar, asustar, o esto es aquí entre nosotros, o quieren hacer una coerción o someter a las personas para que permanezcan en su mentira. Por eso nosotros hacemos un llamado a la iglesia. No es que seamos como envidiosos o egoístas que no escuchen otros canales o que no escuchen otros mensajeros porque no somos únicos. La iglesia de Jesucristo está en todo el mundo. Solamente seleccionemos, porque a veces nos encontramos con hermanos que uno los ve tan atentos a la palabra, que están escuchando, que dicen amén, y que luego en una conversación sueltan un apunte y uno dice, pero esto no lo hemos enseñado nosotros, esto no ha salido de la Biblia. Y luego por boca de ellos mismos nos enteramos que se lo escucharon a tal pastor porque ellos lo escuchan muy juiciosamente. No, tenemos que saber a quiénes escuchamos. Si ustedes necesitan una orientación, pues podemos darla para saber si esa enseñanza es buena o no. Y tenemos que darles un soporte bíblico.
porque a la vez que se está recibiendo la sana doctrina, se está recibiendo la mala y se corrompe la verdad, entonces no se permanece en la verdad y el Espíritu Santo es el que nos revela toda la verdad. No podemos prestar que en un mismo recipiente se mezcle agua dulce y agua salada porque perdemos la pureza del agua. Amén. Otra característica, Pastor Leonidas, queridos hermanos, es que a ellos les mueve más la arrogancia y no la humildad. Ellos casi siempre miran por encima del hombro con forma despreciativa, ¿no? Despectivamente a la persona sencilla. Son orgullosos. Ellos creen que son los ungidos, los intocables, como una casta especial, como si la iglesia hubieran jerarquías eclesiásticas, donde ellos están como al nivel de un papa. Entonces, y al hermano sencillo lo desprecian. Bien. Bueno, esas son algunas de las características, pero ahora pensemos, Pastor Leonidas, cómo protegernos de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Mira, ya dijimos que nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón y gozamos de su continua presencia. Amén. Ahora, Él está en nuestro corazón para asegurarnos un progreso en la comprensión espiritual, para que maduremos espiritualmente, para que cada día entendamos más la palabra revelada. Por eso, lo que indica acá es que el creyente no depende completamente de la enseñanza humana, no completa. O sea, nadie puede decir soy imprescindible, nadie, así sea un maestro que traza correctamente las escrituras. Nadie puede decir es que yo tengo la verdad y ustedes me necesitan, porque de otra manera no van a comprender las escrituras. O sea, ningún ser humano, por más ungido que sea, es imprescindible. ¿Por qué? Porque realmente el que nos revela las escrituras es el Espíritu Santo. Ni tampoco nosotros podemos estar a merced de los falsos maestros. O sea, ¿por qué? Porque aunque hoy en día polulan muchos falsos maestros, quiero decirles que no estamos solos. O sea, Dios no nos ha abandonado ni nos ha entregado en las garras de esos anticristos, de esos falsos maestros. Gloria a Dios por eso, hermanos queridos. Por eso es tan importante mirar este texto dentro de su contexto y entender que la unción está sobre nosotros y ella misma nos enseña. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la seguridad que en Él tenemos toda la verdad porque Él toma todo lo de Cristo y el Espíritu Santo nos ayudará a comprender cuando lo que estamos escuchando se ajusta a la verdad y cuando no se está ajustando a la verdad. Y debemos de estar muy atentos a lo que escuchamos, porque Satanás puede engañar y por eso está diciendo, les escribo a ustedes acerca de los que los engañan. El propósito entonces de este texto, ayudarnos a entender que hay engañadores y que los hay y que muchos han salido de entre nosotros, pero que también, como decía mi pastor, ahora hay muchos medios, muchos recursos que los engañadores usan de diferentes formas, ya con un tinte cristiano o con un tinte secular, pero siempre de una manera indirecta o directa, atacando la verdad de la palabra. Para la iglesia, el ataque no es tan directo, porque ellos quieren engañar. Para los que están queriendo conocer la verdad y aún no la conocen,
ya viene un ataque con mayor engaño en el sentido de que quieren de plano desviarlos de toda posibilidad de conocer la verdad. Y si nosotros somos conscientes de que somos recipientes del Espíritu Santo, que tenemos esa unción que llegó para nuestras vidas desde el mismo momento en que tuvimos un arrepentimiento y una conversión genuina, pues desde ese mismo momento la unción, el sello del Espíritu, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, y con la palabra de Dios ya tenemos una herramienta suficiente para ir descubriendo la verdad y no ser engañados. Maravilloso que nosotros podamos leer este versículo, pero la unción que ustedes recibieron de Él, mire, ya la recibimos de Él. Juan le está diciendo a la iglesia, ustedes ya recibieron algo de Él, es la unción, el Espíritu Santo. Usted y yo, que ya nos hemos convertido, ya somos genuinos creyentes por su gracia y misericordia, ya tenemos, ya permanece en nosotros esa unción, y ahora con esa unción que tenemos, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Amén. ¿Por qué no? Porque tenemos al Maestro dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo mismo nos enseña. Él es nuestro guía, nuestro Maestro, que toma estas verdades y nos ayuda a aclarar qué es verdadero y qué no es verdadero, y lo hará a través de la misma palabra. Bien, entonces, para venir concluyendo, dos cosas importantísimas a estas alturas. Nosotros los creyentes no dependemos completamente de la enseñanza humana. O sea, no dependemos. Muchas personas no tienen acceso a internet, viven en lugares remotos, y es por eso no significa que su vida cristiana esté estancada. Uh-huh. Esa persona tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a enseñar y lo va a ir edificando. Ahora, no dependemos, digo, lo primero es que no dependemos completamente. No estamos diciendo que no dependemos. No dependemos en un cierto modo completamente de la enseñanza humana. O sea, no dependemos de aquellos que nos dicen que son imprescindibles. Uh-huh. No dependemos de aquellos que nos dicen que ellos son los que tienen la última revelación. Y por el otro lado, que tampoco ninguno de nosotros estamos a merced de los falsos maestros. Uh-huh. Dos cosas importantes. No estamos ni a merced de los falsos maestros, que son muchos hoy en día, ni dependemos completamente de la enseñanza humana. Pero, aquí hay un pero, no ninguno de nosotros debe depender solo de la conducción directa del Espíritu Santo. O sea, lo que hemos venido diciendo no significa que dependemos única y exclusivamente de la conducción directa del Espíritu Santo, o sea, como una revelación en mi relación personal con Él, con exclusión de todo lo demás. Uh-huh. Yo no puedo excluir las predicaciones del pastor, estas enseñanzas que hoy estamos recibiendo, porque si así fuera, no estaría Juan escribiendo esta epístola, o como dijimos hace 8 días, el Señor no hubiera constituido los maestros. Uh-huh. Entonces, sí necesitamos maestros, pero no dependemos exclusivamente para comprender las escrituras de la enseñanza humana. Amén. Y esto para comprender es que cuando se levanta el falso maestro quiere hacernos creer eso, que tenemos que depender de él, de su revelación, de su exclusividad. Y ahí es donde vamos a entender nosotros que obviamente cuando llegamos a un estudio bíblico, por ejemplo, ahora mismo estamos en este estudio bíblico, estamos aprendiendo. El Espíritu Santo de Dios nos está guiando por su palabra para que podamos entender el texto, pero ustedes tienen la posibilidad de abrir el texto y el Espíritu les va a guiar si lo que les estamos hablando es de Dios o no es de Dios. ¿Ve?
Entonces, hermanos, respecto de los falsos maestros, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, el Espíritu Santo solo toma la verdad. El Amén. falso maestro toma la mentira. La mentira no concuerda con la verdad y la verdad está en su palabra. El Espíritu toma todo lo de la palabra y nos puede llevar a una armonía de la escritura, una consistencia entre un texto y otro que no se contradicen. La mentira podrá tomar 2, 3, 4 pasajes aislados que además no entran dentro del contexto y hacerlos casi que coincidir a la fuerza para ratificar y convencer a alguien en la mentira. Y esto es una enseñanza falsa. No es verdadera sino mentira y nosotros debemos de permanecer solamente en la verdad Amén. expuesta en lo que está escrito. Por eso amemos la Biblia, Entonces, escudriñémosla con todo nuestro corazón. para concretar con lo que usted dijo, Pastor Leonidas, pongamos eso ahora sí, concluyendo, ¿qué dice Juan? Entonces, ¿cómo nos protegemos nosotros de caer bajo las seductivas enseñanzas de los herejes? Porque hay muchos, ¿cierto? Estamos siendo bombardeados por todo lado con enseñanzas falsas. Primero, lo que usted acabó de decir, mantenernos constantemente junto a la verdad de Cristo. Amén. Siempre, hermanos. Primero la verdad, y eso debe ser una prioridad en nuestro corazón y una urgencia siempre de buscar la verdad, ¿sí? La cual la verdad se había recibido a través de los apóstoles. Ujú. Ahora, Jesucristo es la verdad y nosotros debemos de mantenernos en esa verdad de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el Salvador, que no hay otro nombre en quien podemos ser salvos, sino en Jesucristo hombre, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el pan sustentador de la vida espiritual, es el agua que mitiga esa necesidad que tenemos de Él mismo. Amén. Entonces, es permanecer en esa verdad. Ese debe ser mi anhelo. Por más enseñanzas bonitas que escuchemos, si se están apartando de Cristo, hemos de rechazarla. Así es. Entonces, la primera es mantenernos constantemente junto a la verdad, tener esa verdad en nuestro corazón. Ujú. A esto quiero leerles 1 Corintios 2:13, que dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este libro sagrado, la Biblia, es de carácter espiritual, aunque tiene muchos datos de historia, de ciencia y verdades irrefutables que el hombre no conocía, por ejemplo, que la tierra era redonda, que estaba suspendida en la nada, pero el propósito más específico de la palabra es de carácter espiritual, que quiere llevarnos a Cristo, que es el único camino, verdad y vida, y que nos puede traer a la redención eterna. Si nosotros nos mantenemos en esta verdad, vamos a entender que toda palabra con que se enseña debe ser no de palabra de sabiduría humana, o sea, no con argumentos humanos, tratando de usar cualquier clase de retórica para convencer, apartándonos de la palabra, sino que nos mantenemos en la palabra para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso es mantenernos en la verdad, solamente tomando de la misma fuente de la palabra, porque ella es autosuficiente y ella es inefable e inerrante. No necesitamos que la ciencia valide esta verdad. Cuando la ciencia llega al conocimiento de algo y luego lee la Biblia, no es la ciencia que dice, la Biblia tiene la razón, no, la Biblia es la verdad. La ciencia no es la que puede decir,
la Biblia tiene la razón. Más bien la ciencia apenas acaba de entender algo que ya la Biblia nos había dicho. Por eso escuchar estos programas de ciencia y todo eso, que muchas veces con el lenguaje muy seductor, quieren hacernos creer que ellos son los que valían la verdad. No, permanezcamos en la verdad. Y la verdad es la palabra de Amén. Dios. Esto es una urgencia, hermanos. ¿Qué quiere decir todo esto? Además, que cuando yo escucho un mensaje, tengo que ir a las escrituras y cerciorarme por mí mismo de que lo que escuché lo dice la Biblia. Así lo dice. O sea, tener el espíritu noble de los de Berea, Correcto. que después de que escucharon a los apóstoles, ellos llegaron a casa a escudriñar la Biblia para asegurarse de que lo que habían oído estaba conforme a las escrituras. Nos tenemos que volver lectores asiduos de la palabra, nos tenemos que Amén. volver estudiantes juiciosos de las escrituras. Nos tenemos que enamorar de este libro, no para encontrar lo novedoso, no para encontrar algo secreto o escondido por ahí. No, es la palabra de Dios sencilla, es la palabra de Dios infalible, es la palabra de Dios viva y eficaz, es la palabra de Dios que habla a mi corazón y ministra conforme a mis necesidades. Llega precisamente a ese punto donde yo necesito la palabra, donde necesito el consuelo divino. Es la que trae salvación a los que la leen. Es la que trae consolación al que sufre. Es la que trae libertad a los cautivos. Gloria a es Dios. la palabra vital para el alma. Por lo tanto, hermanos, si estamos más enamorados de una prédica, de un pastor, las prédicas de tal pastor son las que me gustan, y no la palabra, podemos caer en herejías. Sí, Tenemos es que amar la Biblia, Amén. amar la palabra. Recordemos que la Biblia dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. La verdad puede estar expresada por el predicador, o es expresada, es enseñada por el predicador, pero indiferentemente de su metodología o la belleza con que pueda hacerlo y la gracia que Dios le da, nuestra atención tiene que estar puesta en la verdad de la palabra. ¿Y qué es lo que nos presenta la palabra? A Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y todo esto que acaba de expresar mi pastor Hugo. No podemos llegar a concentrarnos o a entregarnos tanto a la exclusividad de que una persona, porque enseña la palabra de tal manera, es el que tiene la verdad. No, la verdad la tiene la palabra. Él está enseñando la verdad de la palabra. Por eso nosotros tenemos la palabra en la mano para que el Espíritu nos haga ver que es así y que esa es la verdad. Amén. Gloria a Entonces Dios. ya dijimos la primera forma de cómo protegernos de las herejías, de las enseñanzas que buscan engañarnos, mantenernos con la palabra, escudriñar la escritura, corroborar que lo que escuchamos de verdad lo dice así la Biblia, ¿no? No es que él citó el versículo 8, sí lo citó, pero realmente ese versículo está diciendo o quiere decir todo lo que el pastor o ese predicador está diciendo, o está diciendo algo completamente diferente, es sacado en su contexto, es algo que definitivamente la Biblia no, lejos de decirlo. La segunda, Pastor Leonidas, pasemos ahora la segunda, y es la unción del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos que hay un solo Dios manifestado en tres personas y que el Espíritu Santo fue la promesa que nos dejó el Padre,
Jesucristo mismo nos lo dijo, ¿sí? La promesa del Padre, el Consolador. Ahora, el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés, cuando los apóstoles, después de la ascensión de Cristo, entraron en un tiempo de oración y se encontraban en el aposento alto. Dice la Biblia que sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, todas las personas que tenemos un encuentro personal con Jesucristo, cuando le hemos confesado nuestros pecados, arrepentidos de verdad por todas las cosas malas que hemos hecho, y hemos visto en Cristo como el Señor, como el Salvador, como el Redentor, y le decimos, entra a mi corazón, está hecho un desorden, va a encontrar un muladar, pero solo tú tienes el poder de arreglar mi alma. Yo te recibo para que cambies mi vida. En ese momento entra el Espíritu Santo. Amén. Entra a nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo como una luz, como un bombillo, como un poder iluminador que nos va a ayudar a distinguir, mis queridos hermanos, la verdad del error. O sea, necesitamos al Espíritu de Dios. Con razón Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Necesitamos tener esa comunión a diario con Él, porque los ataques son agresivos, violentos contra nuestra fe. Tratan de hacernos quitar la mirada de Cristo. Pero si nuestro corazón está lleno de mundanalidad, si nuestro corazón solamente está lleno de los afanes de este mundo, si hemos contristado al Espíritu Santo, entonces muy difícil nosotros vamos a discernir la verdad del error, porque mire, Pastor Leonidas, que la mentira siempre va mezclada con la verdad. Entonces, salir mezclada con la verdad y decir unos versículos bonitos en su contexto, pero cuando encubiertamente, que uno ni se da cuenta, están metiendo la falsa doctrina, es cuando necesitamos más que nunca el poder iluminador del Espíritu Santo que nos ayude a discernir la verdad del error. Mis hermanos queridos, además de escudriñar la Escritura, necesitamos orar. Necesitamos pedirle al Señor que santifique por completo nuestras vidas, que nos dirija a toda verdad, que nos dirija a toda verdad. Él es la verdad, y las enseñanzas humanas, hay cosas que no pueden proveer. El hombre, un falso maestro, puede con sus enseñanzas traer convicción y disuadir o seducir las almas. Pero la verdad solamente nos la hace comprender, es el Espíritu de Dios. Amén. Es el que nos hace discernir. Y necesitamos al Espíritu de Dios, hermano. Mira, tengamos comunión con Dios. Amén. Pidámosle mientras escuchamos un mensaje, Espíritu Santo, ilumíname, enséñame. Y créalo, cuando usted y yo escuchemos una doctrina inspirada por un demonio, así tenga la apariencia de piedad, por cuanto tenemos al Espíritu Santo, hay algo que nos inquieta, hay algo que no nos deja tranquilo, algo que estamos diciendo, no me gustó, no sé, hay algo que no me gusta esta predicación. Es el Espíritu Santo alertándonos. Así es. Y mostrándonos que hay peligro en esas enseñanzas. Entonces, el segundo factor aquí para tener en cuenta de cómo protegernos de las enseñanzas heréticas, la primera es no apartarnos de la verdad, amar la verdad, seguir la verdad es Jesucristo. Y la segunda es la unción del Espíritu Santo. Amén. Porque esa unción es la que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos ha escrito a través de Juan que debemos ser fuertes y que la palabra de Dios permanezca en nosotros para que de esta manera podamos vencer al enemigo. Eso está en el versículo 14. A través de esa unción nosotros vamos venciendo el engaño de Satanás. Él nunca se nos va a presentar como un demonio cachudo, feo. Eso llena de terror y la gente va a huir de eso. Pero se viste como ángel de luz.
A veces escuchamos, vuelvo y lo digo, de personas que no, que ya ahora sí ya conocen la verdad y están volviendo a prácticas rituales, volviendo a guardar días, a guardar ciertas prácticas de la ley y cosas que ya el Espíritu Santo nos había convencido que no son por guardar esas obras de la ley, sino por el creer la verdad. Y esa unción que permanece en nosotros nos ayuda a vencer esa estrategia del enemigo, Amén. para que ya no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la unción nos está llevando a amar las cosas del cielo Así y es. lo que está en el cielo. El maligno quiere que quitemos la mirada de las cosas de arriba para que las pongamos aquí usando la misma Biblia, diciéndonos usted es cabeza y no cola, y lo es porque la Biblia lo dice, pero lo transfieren todo al reino temporal de este mundo. Pero nosotros, por causa de la unción, ya hemos vencido al enemigo. Tenemos que prestar más atención a lo que el Espíritu dice. Amén. Y otra razón, Pastor Leonidas, de tener esa comunión con el Espíritu Santo, no es solamente por ese poder iluminador que nos va a ayudar a discernir la verdad de la mentira, sino que es que además nuestra mente humana, ¿sí?, finita, no puede comprender la verdad No. por nosotros mismos, no, por más deseo que tengamos de conocer la verdad. Necesitamos al Espíritu Santo Amén. que nos revele Amén. y nos dé conocimiento de Él mismo. Ahora, Amén. cuando la Biblia dice que nos dé espíritu de revelación, no es que nos revele algo nuevo. No. No está diciendo que usted y yo vamos a tener una revelación y que ahora hay que añadirle eso a la escritura. No. Cuando habla de una revelación, es una iluminación. Es poder, es decir, vea, antes no entendía este pasaje, pero ahora lo comprendo. Ujú. El Señor ha arrojado luz y está edificando mi alma. Amén. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo, hermanos, leyendo la Biblia sin entender nada? Así es. Completamente, hermanos, ni para adelante ni para atrás. Necesitamos la unción del Espíritu, porque además nos la están enseñando, hermanos, Amén. y entra por un oído, sale por el otro oído, nos la enseña y quedamos igual de ignorantes. Ujú. Amén. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo y pedirle que nos ilumine de tal manera que podamos comprender su palabra y ser edificados, por medio de ella. Amén. Yo conozco, hermanos, muchas personas prácticamente analfabetas. Prácticamente analfabetas. O sea, no, que personas que no saben leer ni escribir Sí. y son maestros. Sabe. Trazan correctamente la Biblia, Amén. la entienden, la comprenden cuando la escuchan, porque tienen comunión con el Espíritu Gloria a Santo Dios. y Amén. buscan conocer y permanecer en la verdad. Amén. Gloria a Hay Dios. personas que creen que la Biblia solamente es algo, es solamente un ejercicio intelectual, Ujú. que la razón humana tiene la capacidad de discernir este libro, de Sí. comprenderlo. Y necesitamos al Espíritu, hermano. Necesitamos a Dios. Dos razones, Pastor Leonidas, queridos hermanos, que Juan está diciendo aquí para protegernos de las enseñanzas heréticas. Una, permanecer En la verdad. en la verdad. Amar la verdad. Escudriñar siempre yendo a la Biblia para saber si lo que nos están diciendo está conforme a lo que dice la Escritura. Y dos, que tenemos la unción del Espíritu Santo, Así pero es. que no podemos contristar al Espíritu de Dios. Amén. Hemos de tener comunión con Él, hemos de oír su voz, hemos de dejarnos enseñar por Él, porque a la final es nuestro Maestro, nuestro Amén. Consolador, Amén. el que nos hará recordar, el que nos hará entender las Escrituras. Amén.
Definitivamente, sin el Espíritu Santo podemos estar en el auditorio donde se esté predicando con toda la unción el Evangelio, pero a menos que el Espíritu nos enseñe esa verdad, por ejemplo, ¿qué mejor verdad pura que es abrir la Biblia y leerla? Pero a menos que nosotros abramos nuestro corazón a Cristo en arrepentimiento y nos convirtamos a Él para que el Espíritu Santo venga y haga morada en nosotros, pues podremos entender porque el Espíritu Santo, como dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces, fíjese que hay una diferencia entre el Espíritu del Anticristo y el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Él os guiará toda la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo y su palabra. Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Fíjese que ni siquiera el Espíritu Santo trata de revelar cosas nuevas, sino lo que ya ha sido revelado, lo que ya se ha escuchado, lo que ya está escrito, y él lo que hace es tomar todo eso que ya nos ha sido dado por los apóstoles que ellos escucharon de Cristo y nos lo hace entender. Es maravilloso que nosotros podamos entender estas enseñanzas que nos traen esta luz y esta claridad. El Espíritu ha venido a hacer morada en nuestro corazón. Él es suficiente para traernos luz y hacernos ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nosotros ya hemos vencido al maligno, como lo dice el mismo Evangelio en la misma primera epístola, y ya no vamos a ser seducidos hacia las cosas del mundo, sino siempre hacia lo espiritual, como leíamos. Amén. Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Nosotros ahora le pertenecemos a Cristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si nos encontramos con el falso maestro, no necesitamos que en ese momento venga el pastor, venga fulano o alguien para ayudarnos a entender. El Espíritu Santo mismo nos va, como ya lo decía mi pastor, acá hay algo raro. Esta enseñanza se escucha bonita, pero hay algo que no me suena. Y si indagamos más con la escritura, el Espíritu nos va a revelar y dice, mire, lo que él está diciendo. Está hablando de una manera discordante con la palabra. ¿Quién nos lleva a ese conocimiento y nos trae a esa verdad? El Espíritu Santo, Amén. Gloria a Dios. por su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, qué hermosa enseñanza hemos tenido en esta noche. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a estar atentos a su voz y a escuchar estas dos importantes recomendaciones que nos hace la palabra. No nos apartemos de la palabra de nuestro Dios. Permanezcamos en ella. Amemos la palabra de Dios. Pensamos los obstáculos que pone el enemigo, pereza, cansancio, cantidad de argumentos. Muchas personas creyentes, incluso de años, dicen es que yo leo pero no entiendo. Precisamente por eso hoy el Señor nos habla que tenemos que aumentar nuestra comunión con el Espíritu Santo y esa es la segunda clave, buscar esa comunión para que tengamos la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas, de tal manera que podamos comprender las escrituras. Recuerden que sin el Espíritu de Dios no podemos tener comprensión, que necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Recuerdan a los apóstoles allá en camino a Emaús que el Señor Jesús les iba hablando y ellos no estaban entendiendo, pero cuando el Señor les abrió su entendimiento, ellos pudieron comprender. Si tenemos comunión con el Señor, con el Espíritu de Dios, y le decimos, Señor, abre mi entendimiento, Él no te va a dejar vacío, Él te va a permitir conocer la verdad, Amén. te va a permitir discernir esa originalidad de su palabra de tal manera que cuando escuches a un charlatán, a un lobo vestido de oveja, tú puedas decir, esto no es palabra de Dios y por la convicción que el Espíritu Santo te da, incluso la Biblia misma te contesta en diferentes pasajes lo que es realmente la verdad de nuestro Dios. Así que
Pidamos a Dios más iluminación, como nos decía nuestro pastor, tengamos más iluminación de Dios. Esto es un proceso en el que es como ir ampliando y ampliando y ampliando el foco cada vez más. No te conformes con lo que tenías hace 10 años o 15 o 20 o hace 5 meses, sino que seamos ansiosos por recibir más la iluminación del Amén, amén. Espíritu de Dios en nuestras vidas. Les quiero invitar a que oremos y, y veamos al Señor precisamente esto. Ha de ser prioritario en nuestras oraciones en estos tiempos. Padre divino, en esta hora Gloria a Dios. alabamos tu nombre por esta palabra. Sí, Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dejado tu preciosa palabra para que nos mantengamos firmes en ella, Señor. Tú nos has dejado tu palabra para que huyamos de toda interpretación y de toda habladuría errónea con respecto a ella, Señor. Permítenos ser humildes para reconocer que tú nos has ordenado ir siempre a tu palabra y nos has ordenado ser renovados con tu palabra, que siempre es la misma. Y tal vez eso nos cuesta en nuestro entendimiento. Tal vez cuesta para muchos ansiosos de cosas nuevas, para muchos que ansían oír una palabra distinta, un mensaje distinto en su situación particular. Pero Señor, ayúdanos a retenerlas, a entenderlas, a aplicarlas, que el Espíritu Santo nos ilumine. Queremos ser iluminados cada vez más, Señor. Queremos tener cada vez más comprensión, más entendimiento, más discernimiento de tu santa palabra. Señor, que así como le escribías a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Quizás aquí hay personas jóvenes en la fe que llevan pocos meses o años en la fe, que puedan llegar a una madurez espiritual, que nadie los tenga en poco, porque tú te vas revelando con tu palabra, Señor, y vas iluminando su entendimiento y le llevas a comprender y a entender más lo que tú has dejado escrito Oh, sí, sí. para nuestro crecimiento y para ser guardados en estos tiempos tan peligrosos, Señor. Sabemos que Sí. muy temprano en la historia de la iglesia se levantaron falsos maestros, se levantaron engañadores. Y nosotros no estamos viviendo un tiempo mejor, sino aún mucho más difícil. Muchos, Señor, parados en los púlpitos y usando las escrituras, están desviando a las personas de la atención en ti. Están desviando a las personas a quitar su mirada de Cristo y ponerla en otros asuntos. Dios mío, danos el discernimiento y la sabiduría divina y en nuestro amor crezca por las escrituras para que sean nuestro deleite, nuestra alegría, nuestro alimento diario, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. aleluya. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por ustedes que han estado acá, que han estado compartiendo con nosotros este tiempo de estudio bíblico. Em, Vamos a orar. Nosotros sabemos que hay situaciones muy difíciles alrededor del mundo. Nos han pedido oración. Sé que muchos de ustedes tienen familiares en Estados Unidos, en la zona afectada por los huracanes, por el huracán. Gracias a Dios porque el Señor había guardado sus vidas, pero sabemos que queda una crisis fuerte. También nos piden oración por Cuba. Nos han reportado daños en varias iglesias al occidente de Cuba, con pérdidas grandes en sus templos y también muchos hermanitos en la fe que han perdido todo. Así que les agradecemos que, que nos unamos en esta oración y recordemos siempre al que sufre. Hay un conocido refrán: hoy por ti, mañana por mí. Si tú estás bien, si estás económicamente bien o en salud bien, no te olvides del que está en necesidad. La intercesión es importante, es un privilegio maravilloso que tenemos. Queridos hermanos, por hoy no vamos a tener nuestra reunión de vigilia,
pero los invitamos a unirse mañana a partir de las 9 de la mañana a este tiempo hasta las 12 del día. Dispongamos nuestro corazón y clamemos por tanta necesidad que hay en el mundo, de las cosas que están sucediendo y que el Señor nos había anticipado en su palabra, pero pedimos fuerzas para el pueblo de Cristo, para los hijos de Dios, en medio de cada situación. El Señor aumente nuestra fe y nuestra confianza en las Escrituras. Así que le invito, cerremos nuestros ojos y vamos a recordar a nuestros hermanos. Padre, en esta hora, Señor, nos unimos como miembros del cuerpo de Cristo. Tu iglesia es una sola en todas las naciones del mundo. Tu iglesia es una sola en cada barrio de esta ciudad, en cada localidad, en cada vereda, aún en el corregimiento más lejano, donde hay un siervo tuyo, donde hay un hijo tuyo, Señor. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hoy oramos por nuestros hermanos que están en aflicción. Oramos, Señor, por las personas que han sido afectadas por estos huracanes, por las personas que lo han perdido todo. Especialmente oramos por Cuba, Señor. Tú conoces la situación de nuestros hermanos en Cristo y de todos. Y tú igualmente amas al que no te ha rendido el corazón. Tú tienes compasión. Y tú usas todas estas cosas para que los corazones se arrepientan. Lamentablemente algunos, al contrario, se endurecen más y blasfeman contra ti y hablan cosas terribles, Señor, contra ti. Pedimos misericordia para el no salvo. Pedimos misericordia, Señor, para tu iglesia y que les ayudes y le levantes y suplas recursos para aquellos templos que han quedado dañados o destruidos, Señor. Ayuda a la familia de la fe. Aquí en Colombia también, Señor, tantas personas han sido afectadas, damnificadas por este invierno, tantas personas afectadas en sus bronquios, tantos niños que están afectados de sus pulmones, sus defensas, Señor, están tan bajas. Oramos por ellos, fortalece el cuerpo de cada niño, revitaliza a nuestros niños, los recordamos hoy. A esos niños pequeños que están frágiles, Señor, tú seas por medicina y sanidad de de sus cuerpos, Señor. Extiende tu mano sobre ellos, por favor. Padre lindo, mira la angustia de un padre, de una madre que no sabe qué hacer. Oramos por esta niña que nos han pedido oración allí en los Estados Unidos, Señor, con 5 añitos y que se le está dificultando respirar por sí misma. Señor, obra Dios, hay tantas necesidades. Oramos por los que están enfermos, oramos por los que están siendo tratados de cánceres, Señor, por todos los que están pasando por quimioterapias, por radioterapias, por procesos tan duros, Señor. También, Dios mío, de diálisis a causa de sus riñones que no funcionan. Señor, por favor, visítalos. Extiende tu mano, Señor, por favor. Extiende tu mano sanadora. Padre lindo, Señor, que tu poder sea manifestado a aquellos que confían en ti, Señor, que tu voluntad perfecta se cumpla en la vida de cada uno, Señor. Oh, tú eres poderoso para sanar, tú eres poderoso para mandar tu palabra, Señor. Y si tú quieres por una palabra tuya, recibimos sanidad. Así lo creemos. Tu poder no ha cambiado, Señor, sigue siendo el mismo. Mas también oramos por aquellos que han entrado en un proceso, en una prueba, y a quienes tú estás tratando de diversas maneras, Señor, para hacer algo en su interior, en su corazón, para formar el carácter de Cristo en sus vidas. Fortalece a cada uno, Señor. Que de ninguna manera te atribuyamos despropósitos, que podamos alabar tu nombre y que podamos ver tus victorias y que podamos, Señor, confiar en ti con todo nuestro corazón en medio de la tempestad, sabiendo que prometiste estar con nosotros, Señor.
Padre, te lo rogamos. Mira a las personas que tienen miedo por diferentes situaciones, por por la situación de salud, que tienen miedo por las crisis económicas, que tienen temores, Señor, por los cambios políticos. Señor, trae paz a tus Amén, hijos. amén. Nuestra mirada se alza a ti. Tú eres el Dios Sí, que Dios está en mío. los cielos y está al control. Sí, Tú Padre mío. pones, tú quitas reyes, tú, Así Señor, es. dominas y gobiernas sobre todo, Señor. Y nuestra confianza, nuestra seguridad está en ti, precioso Salvador. Gracias te doy, Señor, por este tiempo hermoso que nos has dado. Permítenos mañana tener un tiempo muy hermoso, Señor, en la congregación con nuestros hermanos en Cristo que van a estar allí alabando tu nombre. Pon el querer como el hacer, según tu voluntad. Ayúdanos a saber que para conseguir esta unción del Espíritu Santo necesitamos comunión contigo. Amén, Despierta nuestro interés por la oración. amén, Despierta nuestro interés por la palabra. amén. Despierta nuestro interés por el ayuno, Sí, Señor. Dios mío. Ayúdanos a vencer pereza, Amén. desánimo, argumentos que el enemigo ha puesto en Por nuestra favor, mente, Señor. Señor, para que estemos llenos y rebosantes de tu presencia, Sí, Señor. Dios mío. Sí, Bendice, Señor, la actividad que se va a iniciar con los niños desde el domingo de la celebración del Día de la Biblia. Permítenos cumplir el propósito de exaltar tu palabra y de llevar a nuestros niños a conocerla, a amarla, a disfrutarla, Señor Dios mío. Que no sea otro propósito el que se lleve a cabo, sino el de que te conozcan más y te experimenten más y desde ya tomen decisiones importantes para vivir su vida cristiana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche. Guarda el descanso de cada uno y que tu bendición gloriosa esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nuestros pastores quieren despedirse en esta noche. Dios les bendiga, queridos Amén, hermanos. amén. Gracias, mis hermanos, por pasar con nosotros este tiempo de estudio bíblico. Amén. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que participaron con su comentario, Amén. recordando también en nuestras oraciones a la mamita de nuestra hermana Domeli, a la señora Milena, a Blanca, la mamita de nuestra hermana Cecilia Porero, a toda la familia Montaño. Montaño, de la familia de Yolanda Montaño, Amén. que están enfermitos, casi todos allá en casita. Oramos para que Dios sobre un milagro y los sane. Que Dios se glorifique en nuestras vidas. Que los que nos están viendo ahora, que se hace de noche, tengan una muy buena noche, puedan descansar, dormir. Rocío Girón, también la recordamos en nuestra oración por sus Amén. finanzas, para que Dios le dé esa estabilidad laboral. Bueno, a todos. Amén. Un abracito para todos, que Dios les bendiga. Dios me lo bendiga, mis hermanos.